Más vil que un lupanar, la carnicería rubrica con una frente a la calle. Sobre el dintel una ciega cabeza de vaca preside el aquelarre de carne charra y mármoles finales con la remota majestad de un ídolo. Es imposible no hablar de las vanguardias sin establecer como una especie de eslabón creativo y discursivo el modernismo hispanoamericano, y por ello la figura de Rubén Darío desde la publicación de Azul en 1888. A partir de esa especie de quiebre, la literatura hispanoamericana abrió un nuevo capítulo para contar su historia y construir un nuevo ambiente en las letras. La modernidad ofreció a los escritores una nueva condición de creación, abriendo la perspectiva para un repertorio más global, listo para la invención. El modernismo era sinónimo de realización de una nueva escritura. Desde ese momento se concentra en la producción literaria, la búsqueda por la pluralidad de las ideas y la multiplicación estética de manera general. Hay el privilegio del sujeto y cierto alejamiento de la mímesis, arte sin referencias claras. A partir de esos datos es posible entonces hablar de las vanguardias y, claro, del ultraísmo. Umberto Eco entiende el concepto de vanguardia como una obra abierta, un resultado ambiguo y en muchos casos cargado por la pluralidad de significados que coexisten solamente en uno significante. El ultraísmo fue un movimiento de vanguardia español que tuvo una sucursal en Buenos Aires. Involucró escritores y artistas cubistas, dadaístas y de otros ismos. La primera vez que el término apareció fue con el escritor Rafael Cansino Asens, publicado en 1917. El origen estaría con las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, género de metáforas desconocidas hasta entonces. Fue un movimiento estrictamente literario volcado en la poesía. La intención siempre fue contraponerse al modernismo de Darío. Eso significa, por eso, una oposición a la contemplación de la poesía a partir de los referenciales más clásicos y de una forma también más tradicional. La crítica hacia los herederos de Darío puntuaba como muchos simplemente repetían juegos de palabras y imágenes, los cisnes, los faunos, los paisajes, etc., transformando la literatura en una nadería. Sobre ello, parece relevante releer la crítica de Borges en relación a la poética de Rubén Darío. La belleza rubeniana es ya una cosa madura y colmada, semejante a la belleza de un lienzo antiguo, cumplida y eficaz en la limitación de sus métodos y en nuestra aquiescencia al dejarnos herir por sus previstos recursos. Pero por eso mismo es una cosa acabada, concluida, anodada. De manera paralela, el movimiento ganó voz en distintas revistas, publicando manifiestos y proclamas siempre colectivas. Gana relevancia revistas como Grecia y Nosotros. En Argentina es fundamental citar las producciones Martín Fierro, Proa y Prisma. La revista Prisma fue lanzada exactamente para que los poetas relacionados a la vanguardia ultraísta pudieran reflexionar acerca del quehacer poético y de la propiedad innovadora constante. La gran diferencia en Argentina es que el ultraísmo incorporó a sus discusiones las ideas del criollismo y de la parodia. Imposible, claro, no aludir a la influencia discursiva de Leopoldo Lugones. Para negar cierta tradición del modernismo, los escritores ultraístas argentinos toman como precursores Macedonio Fernández y Giraudes. Además de Jorge Luis Borges, ganan destaque en la historiografía literaria argentina y hispanoamericana los nombres de Girondo, Lanuza y Francisco Luis Bernardes. El Manifiesto del Ultra fue escrito en 1921 y publicado en Baleares en el mismo año. Lo que define la estética del ultra es la búsqueda hacia la creación, construir perspectivas innovadoras, no imaginadas, alejadas de la concepción natural del universo. Las cosas ganan visiones desnudas, distintas de todo lo que había sido hecho hasta entonces. Cada parpadeo se vuelve un nuevo día, un nuevo sistema, un nuevo mundo. Se erige como fundamental destituir lo que está en el pasado. La renovación es constante. La conciencia es la de no tener credo,
No hay recetas, tampoco certidumbres. La creación, en algún sentido, atiende a la propia creación. La poesía busca constantemente la imaginación. La gran innovación está en la modalidad estructural, en nuevas perspectivas y medios de expresión. Como es posible presuponer, para afirmar se necesita de alguna manera negar. La búsqueda de la poesía está en lo común y en lo corriente, un esfuerzo hecho ya por los sencillistas en un momento en el que el propio prestigio literario estaba en baja. De acuerdo con el escritor español Rafael Cansino Asens, el ultraísmo es una voluntad caudalosa que rebasa todo límite escolástico. Es una orientación hacia continuas y reiteradas evoluciones, un propósito de perenne juventud literaria, una anticipada aceptación de todo módulo y de toda idea nuevos. Representa el compromiso de ir avanzando en el tiempo. Estos son algunos de los principios del ultraísmo. 1. Reducción de la lírica a la metáfora, un elemento fundamental. 2. Tachadura de las frases medianeras, los nexos y los adjetivos inútiles. 3. Abolición de toda y cualquier ornamentación. 4. Síntesis de dos o más imágenes en una. 5. Abolición de la rima y uso de estrújulas. 6. Uso de neologismos y tecnicismos. Hay un destaque para el uso de una retórica exasperada. Los poemas consisten en una serie de metáforas. Otras características de la poesía son la evasión de la realidad, la acción de evitar las semejanzas entre la obra y el mundo exterior, el desprecio por la expresión de las pasiones y desaparición del yo poético, el énfasis para el verso libre, la libertad en la sintaxis y en la asociación de las imágenes. Además de Borges, es posible aludir a otros poetas ultraístas como Rivas Panedas, Humberto Rivas, Jacobo Sureda, Mauricio Bacarice, Eugenio Montes, Gerardo Diego, Pedro Salinas y Jorge Guillén. En lo que dice respecto a Jorge Luis Borges, el escritor utilizó las perspectivas del ultraísmo en distintos géneros: la poesía, el cuento y el ensayo. Para Borges, la poesía era tan íntima y esencial como indefinible, la mágica, misteriosa e inexplicable emoción que sentimos al leer. Las metáforas están desde siempre: yo y el río, vivir y soñar, muerte y dormir, estrellas y ojos, flor y mujer. Pero cada una de las metáforas tendrían que ser repetidas y concebidas a través de nuevas voces. Hay dos casos de poesías en el caso borgiano. La primera es la poesía de evocación de Buenos Aires. Hay un fervor porteño y vivencias argentinas y la construcción del color local. La segunda es la poesía metafísica. Según Borges, para inmortalizar el alma de la ciudad, era necesario experimentar cada rincón a través del fatalismo del criollo. El Buenos Aires moderno y tumultuoso era entonces rechazado. La afiliación incluso con el criollismo queda aún más fuerte en la obra El tamaño de mi esperanza. Mientras que la poesía modernista de Lugones es adjetiva, en el caso de los poemas ultraístas y de Borges, es posible percibir el tono sustantivo, desapareciendo las rimas y puntos. La búsqueda era siempre por una poesía pura, lo que alejaba los poemas del tono y mensaje social. De Borges, Mañana. Las banderas cantaron sus colores y el viento es una vara de bambú entre las manos. El mundo crece como un árbol claro, ebrio como una hélice. El sol toca la diana sobre las azoteas. El sol con sus espuelas desgarra los espejos. Como un night mi sombra ha caído de bruces sobre la carretera. Arriba el cielo vuela y lo surcan los pájaros como noches errantes. La mañana viene a posarse fresca en mi espalda.